que ya los valientes alcemos nuestro canto. Hermanos y hermanas, dominicanos y dominicanas, estamos hoy en el 12º mes de noviembre. Estamos en el día número 12. Hoy vamos a seguir tocando el tema que nos ha traído de manera interesante, ese tema acerca de la Constitución de la República, esa norma suprema que todos debemos de seguir, cumplir desde cualquier posición del Estado que encontremos o desde cualquier posición dentro de la sociedad. Hemos hablado bastante acerca de algunos artículos de la Constitución de la República que son indispensables para la buena marcha de un gobierno constitucional, donde se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley para evitar la corrupción y un sinnúmero de males que se desprenden de ella misma, provocados por el mal uso de los fondos públicos por parte de los hombres y mujeres que le sirven al Estado, por no estar preparado, por no tener la competencia necesaria en términos éticos, en términos cívicos, en términos de sentimiento patriótico, para cumplir la sagrada misión de velar por el bien común de una sociedad que sueña siempre tener en sus funcionarios buenos funcionarios, pero que se han frustrado los intentos. Hemos planteado cómo desde la dictadura de Trujillo se ha mantenido una dictadura de la ignorancia en el país, donde los partidos políticos han errado en su política pública por cuanto no se acogen al mandato de la Constitución y las leyes, ninguno, desde su formación, desde su mantenimiento, desde la dinámica interna de los partidos, puesto que no practican la democracia ni la transparencia interna, en el cual deben sustentar todo su accionar. Eso ha llevado a un fracaso real de las diferentes gestiones públicas, donde ya los políticos, la gran mayoría, dirigentes altos y medios, así como la base y la gente del pueblo, ha percibido la política como un trampolín para hacerse millonario mal utilizando los fondos que el pueblo paga en sus impuestos para formar el presupuesto. La clave de un buen gobierno, de una democracia constitucional, estaría en que todos los miembros de los partidos se formaran para servir al país. Pero no es así. No hay requisito. Lo que se busca son lealtades personales por paga para llegar a los cargos públicos y desde ahí tener el derecho, entre comillas, de hacer uso y mal uso de los fondos públicos. Eso nos ha llenado de corrupción. Los partidos políticos, la gran mayoría, después de la Revolución de Abril de 1965, se han divorciado de lo que debe ser su sagrada misión, servir al interés nacional y al bienestar colectivo, como plantea el artículo 216 en su numeral 3. La gran mayoría de los partidos se han acomodado al sistema de robo que se ha establecido desde el poder a partir del golpe de Estado del profesor Juan Bosch, el gobierno del triunvirato, que fue un gobierno para que la oligarquía militar, la oligarquía tradicional del país, nacional y extranjera, vinculada a este país, como eran los sectores norteamericanos, ellos quisieron utilizar siempre el Estado como un trampolín para ellos hacer y deshacer de sus recursos, aprovechando que el pueblo tiene cierta ignorancia, pero como quiera el pueblo aporta desde sus diferentes sectores el pago de impuestos, y la tendencia de manipular, de amasar, de administrar de manera corrupta esos recursos ha sido el norte de la gran mayoría de los partidos. Para ellos mienten, para ellos son demagogos, la gran mayoría. Para ellos utilizan de los mismos recursos que ellos le quitan al pueblo, forman a través de las publicitarias que ellos pagan con todo ese dinero, hacen una campaña política donde fabrican imágenes falsas que no se corresponden con la verdad, donde alimentan el egoísmo de la gente, donde le venden sueños
a las personas sin hacer realmente realidad cuando llegan al poder. Hemos tenido partidos masivos aquí, grandes, como el Partido Revolucionario Dominicano, que dirigió Juan Bosch y luego Peña Gómez, como el Partido Reformista, como el PLD. Son partidos que han tenido grandes masas. El PRM últimamente, por la coyuntura que se presentó a partir del 6 de octubre, cuando las elecciones internas del PLD se hicieron los fraudes que todos recordamos. Realmente, el país ha sido mal manejado, pero los políticos se han encargado de hacer el mal, de servir en la política en contra de las aspiraciones del pueblo. Aunque hemos dicho que los políticos son fábricas de corrupción, los partidos políticos, también hay que destacar que muchos políticos han hecho grandes servicios a la patria. Los políticos, por ejemplo, que hicieron la invasión de 1949 a Trujillo, que pagaron con su vida, lo del 1959, y un partido que surgió después de esa lucha del 1959, que es el 14 de junio, ese partido hizo un trabajo interesante para la historia de este país, una historia de sacrificio. Cuando se inmolaron en las montañas dominicanas, un grupo de jóvenes dirigido por el legendario Manolo Tavares Justo, aquel abogado que fue a la montaña a combatir desde ella a los que habían dado el golpe de Estado al profesor Juan Bosch, en defensa de la Constitución y el derecho a la libertad democrática que tenía el país. Lo hicieron. Y ese partido, también junto con otros partidos de izquierda posteriormente, hay gente que han hecho grandes sacrificios a la patria. Muchos murieron, muchos fueron encarcelados, torturados, luchando por una patria libre, por una patria democrática, por una práctica donde la Constitución les sirva de base al quehacer de los políticos, tanto opositores como a los que llegan al Estado Dominicano, a sus tres poderes. Y ese partido siguió, por ejemplo, muchos partidos de izquierda se sacrificaron, pero el 14 de junio continuó hasta ahora, cuando fue se unió la Fuerza del Pueblo, que había surgido en la lucha contra la modificación de la Constitución que quería el presidente Danilo Medina, y que luego entonces incorporó ese nombre de Fuerza del Pueblo a lo que era el 14 de junio, el PTD. Ese partido ahora tiene una gran misión, como tienen todos los demás, pero la Fuerza del Pueblo, que se ha conformado con el PTD, que tiene su origen en el 14 de junio, ese 14 de junio, que sus jóvenes fueron asesinados en la Navidad de 1963, tiene la obligación ahora, desde adentro, luchar para que la Fuerza del Pueblo se convierta en un partido democrático, donde todos sus hombres y mujeres practiquen la democracia interna y la transparencia, se eduquen en el manejo de la Constitución de la República, en su contenido, en el manejo de la Ley 33-18, así como en la 15-19 y demás leyes colaterales, como es la Ley 176-07, para aprender a manejar los ayuntamientos. Realmente hay un reto de ese partido ya vinculado a la Fuerza del Pueblo, y la Fuerza del Pueblo vinculado a la historia de un partido que ha luchado por ser un partido que trabaje junto al pueblo dominicano para tener un mejor porvenir. Nosotros esperamos, en medio de estos mensajes, que ese partido, que ya celebró recientemente un congreso donde tiene 17 mesas temáticas para formarse a los compañeros en los diferentes aspectos que debe manejar un partido político, esperamos que lo haga, pero también esperamos que el Partido Revolucionario, el PRM, ese partido que se desprende del PRD, rescate la memoria de Juan Bosch también, de José Francisco Peña Gómez, pero básicamente el profesor Juan Bosch, que fue el ideólogo y el que dejó bases para la ética política en la República Dominicana. Así mismo también pensamos, y hay que luchar para que la Junta Central Electoral promueva a lo interno de los partidos, que estos tengan un programa de educación como lo plantea el artículo 34
de la ley 33-18. Necesitamos que haya una ruptura con el pasado en el esquema de dirección política de este país, porque ya el sistema democrático roído como está, destruido como está, necesita rehacerse desde adentro, desde la toma de conciencia de los partidos de lo que debe ser su verdadero quehacer en el marco del cumplimiento de la Constitución y las leyes. Esperamos también que todos los partidos pequeños entiendan que no deben seguir siendo bisagra, sino que ellos, a la poca militancia que tengan, deben trabajarla para elevar sus niveles de conciencia, para que hagan un trabajo en beneficio de este país, como este país espera desde su fundación, cuando Juan Pablo Duarte propuso una constitución en cuyo primer artículo, repetimos, planteaba que la ley es la regla a la cual deben acomodar sus actos así los gobernantes como los gobernados, y que luego el profesor Juan Bosch repitiera en su discurso de toma de posesión del 27 de febrero del año de 1963, cuando planteó que él y el presidente Armando González Tamayo habían jurado por cumplir la Constitución de la República y la iban a cumplir, porque entendían que ellos eran servidores públicos en representación del pueblo para cumplir el mandato de la Constitución. Y dijo en ese discurso, y repito también, que en una democracia no debe haber, en una democracia no debe haber otro gobierno que no sea el gobierno de la ley. Fue muy claro, Juan Bosch. Estamos abogando para que eso se haga realidad, porque del mismo momento que Balaguer tomó el poder en el 1966, en adelante, lo que imperó fue el mandato de la voluntad de la oligarquía. En ningún momento el mandato de la Constitución de la República, al contrario, el pueblo fue reprimido, fue víctima de el egoísmo político, económico de los sectores de poder que heredaron a Trujillo. Entonces, ya a 55 años de la Revolución Constitucionalista, que ayer aportamos la cantidad de muertos que daba la Cruz Roja en aquel tiempo, sin contar la cantidad de muertos que hubieron después, que el sufrimiento que tiene el pueblo dominicano, porque ahora no hay muertos políticos, pero hay muertos económicos, hay muertos sociales, es que al robarse el dinero, los políticos permiten que una enorme cantidad de familias pase hambre, que una enorme cantidad de familias se dedique a los vicios, porque no tiene un contenido sociopolítico emanado del modelo de comportamiento de los partidos políticos. Al contrario, todo el pueblo sabe que ganar unas elecciones es llevar gente al poder para enriquecerse, no para hacer una real de esa situación. Ha sido víctima el país y nosotros entendemos que ya está bueno, que hay que parar eso y que se debe de contar con el concurso de la Junta Central Electoral, quien dirige la objetividad de unas elecciones. Y la objetividad debe de incluir la preparación de todas las personas que van a votar, para que sepan depurar antes de votar y que sepan escoger a los mejores candidatos, que sea en base a mérito y profesionalización, y que jamás permite el pueblo que le compren su voto, porque quien compra un voto, compra un paso para hacer mal uso de los recursos y caer en la corrupción. No queremos más corrupción en este país, pues vamos a educar a la gente, y los candidatos deben de ir preparados a las elecciones, demostrándole al pueblo que van a servirle, pero es con los hechos. Por sus hechos os conoceréis, dice la Biblia, que la gente aprenda a votar por la gente por sus hechos y que se rechace para siempre la corrupción. Esperamos que el sistema político dominicano se mueva, que la Junta promueva la preparación de la sociedad dominicana. Mañana vamos a hablar entonces acerca de las estructuras que hay en todo el país, cómo manejar esas estructuras, cómo educarlas, cómo formar programas de trabajo, como establece el artículo 23, numeral 3 de la ley 33-18, en cuanto a formar programas de acuerdo a la ideología de los partidos que den respuesta
a los males nacionales y que ese sea el elemento fundamental de la campaña, el argumento fundamental, no imágenes, sino hechos que se evidencien a través de un programa que dé respuesta a la lucha contra la corrupción, la lucha contra la violencia, todo tipo de violencia que hay en el país, contra la delincuencia, programas que den respuestas reales a la población dominicana de que su dinero va a ser bien utilizado para beneficio de la patria, de todos los dominicanos. Así que hasta mañana, y ya ustedes saben que este trabajo es un llamado a los grupos políticos del país para que se democratice y para que eduquen al pueblo y para que no se roben el dinero que el Estado le da para eso. El 10% para la educación del pueblo debe de emplearse y buscar más dinero si es posible para emplear al pueblo. Un pueblo que aprende es un pueblo que se defiende. Un pueblo que no aprende es un pueblo que se llena de corrupción. Y así tenemos que hacerle llamado a todos ustedes para que entendamos que la Constitución es la vacuna contra la corrupción. A aprender todos y todas. Y el clarín de la guerra resuena, pregonando su gloria inmortal.